Listos amigos, pues ya estamos en Al Grano como todos los martes y es un gusto también como todos los martes saludar aquí a nuestro amigo Toño Plaza. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Jairo? Muy buenas tardes. Pues, como todos los martes, un gusto estar aquí en Algrano y poder compartir este espacio con los amigos de Monitor Expreso, contigo y pues a echarle aquí plática a los temas de actualidad de esta semana que ha estado pues muy movidita. Pues sí, estuvo muy interesante el fin de semana, sobre todo por los temas tanto internacionales, ¿no? Que sigue dando, poniendo en la agenda Trump, a México también, poniendo la agenda a Sí. México. Pero hay un dato que queríamos platicar contigo que tiene que ver con la visita que tuvimos con Claudia Sheinbaum, dando fertilizantes, arrancando con este programa de fertilizantes. Para muchos, el campo de México está olvidado, para muchos. Para unos cuantos o para el gobierno federal dicen pues que se está apoyando otra vez también hasta con este tipo de programas que tiene que ver con los fertilizantes, con las tiendas estas también de bienestar, ¿no? Que apoyan a ciertos sectores más marginados de la población. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo soy un crítico de la política agrícola, agropecuaria de México desde hace muchos años. Me parece que no ha habido un gobierno que le atine. La mejor política agropecuaria que tiene México es el Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC, ¿no? Es decir, lo que ha permitido el desarrollo del campo en México y que ha hecho que existan en México grandes productores rurales, empresas productoras rurales muy poderosas que generan grandes utilidades, que tienen grandes capitales, pues es la exportación de productos de alta rentabilidad a Estados Unidos, ¿no? A ver, El tomate, los pimientos morrones, el pepino, los berries, el aguacate, el mango, algunos otros productos selectos, son en realidad las grandes exportaciones agrícolas mexicanas. Y esta idea romántica del maíz y de no sé qué otros granos y productos a básicos. ver, voy a hacer una pausa aquí con el maíz, porque el maíz transgénico le había puesto, se supone, una, digamos, pues un candado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Hizo una campaña En el grandísima, 2023. grandísima de decir que el maíz transgénico no iba a pasar, que se iba a proteger el maíz original y criollo, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, con esto que viene para atrás, o sea, de vuelta Pues a se ver, rompe. pasó lo que todo el mundo les dijo que iba a pasar, que perdieron el panel en el Tratado de Libre de Comercio, el TEMEC también, tienen estos paneles que se contratan expertos, abogados, que llevan a cabo una especie de juicio, pero que es un panel arbitral, en que las partes exponen en términos técnicos de comercio, ¿no? O sea, a ver, tú dices que no puede entrar el maíz norteamericano porque el glifosato, que es un herbicida que se utiliza mucho en el cultivo de algunos granos, eh, es nocivo para la salud y tú no quieres que entre a tu país, pues tienes que demostrar que efectivamente lo que estás diciendo es verdad, que el glifosato es perjudicial o que el maíz transgénico es malo en algún sentido para tu país, para tu economía, para el desarrollo de tu gente, pues tienes que aportar elementos científicos, que eso es algo que a la 4T ya vimos que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Que la ciencia, la verdad, no es lo suyo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el modelo exitoso de los países que producen granos en el mundo? Argentina, Brasil, Estados Unidos, Ucrania antes de la guerra y otros países de las exrepúblicas soviéticas, Pakistán, todo el Medio Oriente. Son grandes extensiones de tierra tecnificadas para producir masivamente. Eso en México, entre nuestra historia ejidal, que terminó ciertamente a mediados de la década de los 90, pero que no ha logrado la consolidación de la propiedad productiva en este esquema y no para la producción de granos. Además, factores como el cambio climático, como la falta de disponibilidad de créditos, como la inseguridad, pues hacen que México sea un país que le cuesta mucho producir granos en grandes cantidades de manera rentable. Nuestra producción es fundamentalmente de autoconsumo, sobre todo del maíz.
trigo prácticamente no producimos, arroz prácticamente no producimos, nos queda el frijol, que es un cultivo de región, básicamente Zacatecas es una productora de este grano, y tenemos, por el contrario, cultivos de alta rentabilidad que se han ido asentando en México y que han tenido un éxito muy importante. Pero a ver, Entonces, ¿por qué escuchamos esta noticia como que muy bajita? O sea, como para que no... pues a la 4T no le gustó el revés en el panel, que todo el mundo sabía lo que iba a pasar, menos ellos. Porque no se ha tratado mucho, ¿eh? No, pues no quieren, es un fracaso, es un fracaso. Porque además estaba basado en dos enormes mentiras. La primera es que México tiene la capacidad de ser autosuficiente en producción de maíz. Eso hoy no es cierto y no hay forma de que sea cierto a menos que tú tengas una política muy intensiva, que le dedicaras muchísimo dinero y que hicieras una gran transformación de la producción de maíz en México. Y por el otro lado, la otra gran mentira es que consumimos maíz originario. No hay nada más falso. El maíz originario son unas mazorquitas así chiquitas, moraditas, prietas, feas, que no producen un grano de buena calidad, y el maíz que consumimos es producto de la mejora genética de muchos siglos. Te vas a aventar a muchos Bueno, en contra con lo que acabas de la, decir. la verdad no somos hijos del maíz. Claro que somos hijos del maíz. O sea, a ver, una cosa es lo que ocurría con los aztecas cuando llegaron los españoles, o con los purépechas cuando llegaron los españoles, y otra cosa es lo que ocurre hoy. A ver, ellos no tenían economías de intercambio, ellos tenían economías de autosustento. Entonces ellos sí funcionaban con esta pequeña parcela donde cultivaban sus verduras, donde cultivaban sus granos, pero son economías completamente diferentes. Hoy tienes un país con un 70% de la población urbana. ¿Dónde cultivamos tú y yo maíz para nuestro autoconsumo, Jairo? No es posible. No. La verdad es que Entonces tenemos una economía de mercado y hoy es más barato importar el maíz que desarrollar una industria en México. Además, también son dos mentiras, pero además son dos mentiras contradictorias. Es decir, o importas el maíz y entonces tienes que traer maíz transgénico cultivado con un modelo económico del siglo XXI, o tú construyes el modelo económico del siglo XXI aquí. Y entonces tienes que importar, tienes que ponerle elementos de tecnología genética, de química y de todas estas cosas que no quieren. Es decir, si piensan que vamos a sobrevivir como país, que no nos vamos a morir literalmente de hambre, cultivando el maíz como lo hacían los aztecas, los purépechas y los teotihuacanos hace 3,000 años, pues la verdad es Entonces, que... para ti es completo fracaso lo que acaba de suceder con lo del maíz transgénico. Entra y lo aceptas porque lo aceptas. Pues además, fíjate que más allá de la realidad del panel económico del TEMEC, pues está la realidad del comercio, de la demanda del maíz. Es decir, ¿qué pasó en los últimos 2 años? Porque luego la gente piensa que por ejemplo, el precio de la tortilla tiene que ver con que el gobierno subió el precio de la tortilla, que es una reflexión de los años 80, cuando los pactos contra la carestía, ¿no? Uh-huh. Que el maíz tenía un precio controlado. Oye, eso no es cierto, el gobierno no pone el precio del maíz, pero sí hace cosas que lo influyen. ¿El precio pacto? ¿Qué? El precio pacto, ¿te acuerdas? Sí, y luego había tortibonos y todas estas cosas maravillosas El pilón, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de los pilones? De los pilones. O sea, y los tortibonos te daban una tirita. Yo los llegué a cambiar en la tortillería. Mi mamá tenía pensión del Seguro Social y a los pensionados del Seguro Social les daban, además de la pensión, un paquetito de tortibonos. Y a mí me tocó ir a la tortillería ahí en la calle del Trabajo, en el centro de Morelia, a cambiar mis tortibonos. Fueron tiempos además de crisis económica muy complejos, ¿no? Entonces, el tema es que la gente dice, bueno, ¿por qué la tortilla está cara? Si somos un país productor de maíz y nos creemos nuestras propias mentiras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque dejamos de importar maíz transgénico.
Y entonces, ¿qué haces? Encareces el precio del maíz. Mucho del maíz que se importa es para consumo de animales. Pero si tú dejas de importar ese, le pones una presión al precio del que es para consumo humano. Porque hay animales, hay especialmente la carne de alto valor, que requieren Un tipo de el grano. alimentar al ganado con maíz. Y entonces, pues esos productores de carne para un mercado exclusivo, para un mercado top, no van a dejar de comprar maíz, aunque les salga más caro. Ellos lo traducen en el precio de la carne y punto, ¿no? Entonces, Cuando el cultivo es rentable, tú no tienes que subsidiar al campesino. a ver, déjame decirlo, déjame poner un ejemplo burdísimo. Los aguacateros no necesitan subsidio, ¿verdad? No que yo sepa. Está para subsidiarnos ellos a nosotros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el aguacate es un cultivo altamente rentable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar cultivos altamente rentables, en condiciones de sostenibilidad, de justicia comercial, de todo lo que quieras que podamos matizar respecto de las muy justificadas críticas que se hacen a la industria aguacatera. Pero es un cultivo altamente rentable.